Bueno, entonces vamos a arrancar con lo que es la puerta número 7 del ARI, que normalmente es Samuel Vital el que escribe los textos. Vamos a mirar un poco. Este archivo tiene 3 páginas. Es el único archivo que tiene más de una página, porque son las páginas introductorias, donde un poco dice de qué se trata el texto, las páginas 2, 3 y 4, básicamente. Eh, Las pongo siempre al final del texto, las páginas originales, para que quede documentado, por decirlo así. Pero estas letras que están acá son las que están traducidas en parte arriba. También, como observan, hay 2 tipos de letra. Está el hebreo normal en imprenta y en letras grandes, y también está el hebreo semicursivo en lo que es el texto común. Entonces, yo lo que hago luego en la distinción del texto acá arriba es poner en color rojo las letras que estaban en hebreo normal, por ejemplo, la palabra introducción para este primer párrafo, y en color negrita y más chiquito lo que están en hebreo semicursivo. De alguna manera, las letras más grandes dan ciertas pistas respecto a lo que habla el párrafo, y bueno, y es un poco también el aprender a distinguirlas y prestarles atención, parte de lo que es la lectura de este texto, que en general tiene siempre este formato, tiene en las mismas páginas eh, los 2 tipos de letras, entreverados, por decirlo de alguna manera. Bueno, dice, introducción a lo primero designado, especial, extraordinario. Las letras que están más grandes son una Hei, una Kuf, una Lamed, una Men y una Taf. Rabino, Rab, Hod. Hod, recordamos que es una de las sefirot, también es gloria y esplendor. Y exaltar, alabar el grande, maravilloso, excepcional. En honor, gloria de Hashem. Acá simplemente hay un comentario de que aparece el nombre de una sefirá en parte de lo que está comenzando el texto. O sea, estamos leyendo simplemente o arrancando a leer estas primeras partes que van a introducirnos en tema, por supuesto. Para completar, el divino cabalista ha golpeado el mundo, Tana de Jerusalén, cadenas de genealogías ricas e hijos de ricos, como un reflejo tan rápido de vida. Yería Rafael Jai Abulafia, que es alguien que, bueno, es un cabalista muy famoso del siglo XII, por allí, pero que es parte de, no, perdón, es del siglo XII, acá está el dato más concreto, es parte de quienes contribuyeron a este texto. Acá pongo las letras por separado, las que están en grande, pero creo que más adelante ya no lo hago así. Como un reflejo tan rápido de vida, Yehuda Rafael Shai Abulafia, eternidad de Israel. O cuidadoso y edificante, Aimbet de Mirita. Este rabino, Yehuda Rafael Shai Abulafia, fue un conocido cabalista que se desempeñó en la yeshiva de cabalistas de Beitel. Hay una observación, hay una letra rara en la palabra. Cuando está la palabra él, vamos a mirarlo un poquito lo que estoy queriendo decir en el texto original, porque eso ya no lo puedo como transcribir literalmente. Es esta él que está acá, parece una Aleph que le falta un pedazo, pero que tiene una parte más para arriba en la punta de la letra. Eso en realidad es una abreviatura de lo que es la palabra él. Eh, Simplemente comento eso, básicamente. Acá yo en el texto pongo las 2 letras, pongo no la abreviatura, sino el él directamente, ¿no? Para poder traducir. ¿Sí? Es en esta palabra, las últimas 2 letras, la Aleph y la Lamed,
en el texto original estaban como una letra junta, por decirlo así. Esa Alex partida que parecía como que le faltaba un pedazo y aparte tenía la parte más alta, en realidad es una abreviatura de lo que es la palabra él. Él es el nombre del creador en Gesed, eh, que es algo que va a usar muchas veces esa forma de abreviar el texto. Es una de las abreviaturas que usa, o por lo menos una bastante común que usa. Luego se ve que está Ainbet. Ainbet siempre es una referencia a lo que es Josma. Es el relleno de Jabayá en Josma. Entonces estamos hablando de que este texto va a transmitir parte de esa sabiduría en lo que es esta enseñanza. Siguiente párrafo. ¿Qué hay de honorable hoy en las revelaciones de la revelación y los gran textos del gran rabino Rabbeinu Ari? Su pureza, lucidez, pulcritud nos protegerá, en los que descubriremos y sabremos cuántos. Bueno, el rabino Ari, de quien estamos estudiando los textos, es un rab que fue reconocido como santo, fue conocido con esa característica de santidad por todo el pueblo judío y que vivió en el siglo XVI. Y sabremos cuántos el cariño de Israel antes de la resurrección de su cariño les reveló los secretos de sus enseñanzas. Y eres honesto, recto, derecho, en realidad es la palabra yashar, la que aparece acá, la misma palabra que está en lo que es la luz directa. Su secreto reveló su mano, el brazo de su gloria, como homenaje a quien viene en el secreto de Dios, porque ganaste el estudio de Dios y el descubrimiento de los secretos, fasim en arameo. Aparecen a veces palabras en el texto en arameo mezcladas con las palabras en hebreo, como es usual en los textos de Larín, y en ese caso normalmente yo acá aclaro cuando existen este tipo de palabras entreveradas, por decirlo así. Los descubrimientos de sus secretos que están ocultos. La palabra oculto, por ejemplo, también, tamirín, perdón, estaba en arameo. La abundancia de pureza nos afectará y formará penachos, mechones. E Israel hará valientemente indagaciones, virur, para izar una bandera de la comunidad de Israel y una sukkah, una sukkot en sí mismo, para izar, elevar en la voz de los escritores. Algunos comentarios que estaban aquí respecto a que dice la palabra penachos o mechones. Todo aquel que estudie y siga las enseñanzas y las practique, las aplique en lo que es la vida práctica de estos santos libros, comenzará a seguir su camino buscando, indagando, separando lo que es la verdad de la falsedad. La palabra vidur, recordamos que es una de las características de la letra Bet, que es la designada para crear el mundo, porque ella tiene esa capacidad de distinguir lo falso de lo verdadero. La comunidad de Israel, que se refiere en forma genérica a todo aquel que está trabajando sobre sí mismo para ser uno con Hashem, no está comentado acá en el sentido religioso, sino en el sentido interno de lo que está haciendo cada uno que pertenece a esa forma de vida, para intentar de ponerse en afinidad con su cualidad, esa cualidad del dar puro hacia toda la creación, de servirlo a él, de ayudarlo a él, entre comillas, en esa cualidad, porque él es grande y gobierna, o sea, solo con ese fin, con ningún interés propio, sino solo con el fin de intentar servir. Trabaja en su sukkah, la sukkah que tiene que ver con esa construcción que está en el desierto para poder conectarnos con el Creador, esa construcción que hizo el pueblo de Israel durante el transcurso en el desierto.
para llevar a Malhut hasta lo más alto, esos 40 años en el desierto, recordemos que es todo el recorrido del Parsuk de Malhut. Allí se construía esa construcción, esa, esa primera instancia de lo que sería luego el tercer templo en esa propia persona, la construcción de la Sukkot, de esa Sukkah. Recordemos que en la palabra Sukkah veíamos un valor numérico por fuera de 65, una Sames y una Hei, o sea, por fuera viene recubriendo lo que es el nombre del creador en Malhut, el nombre del creador en Malhut, que es el nombre Adonai, tiene valor numérico 65 y son las paredes de la Sukkah, por decirlo así. Si miramos la palabra Sukkah, vemos que por fuera están estas dos letras, que es ese nombre en Malhut, y por dentro, en el corazón de la Sukkah, hay una Vav y una Kaf que tiene valor 26. Entonces, esa edificación que hizo ese pueblo de Israel para poder conectar con el Creador en ese desierto y en esas sefirot más duras, tiene un recubrimiento que es el nombre mismo del Creador en Malhut, y por dentro el valor 26, para que desde allí se eleve esa columna de luz. Recordemos que esa construcción aparte tenía algo de paja arriba, por decirlo así, o algo que era muy, eh, que se lograba llegar la luz solar desde arriba, no era una construcción con un techo firme, sino que era algo que lograba el reflejo de lo superior para que pudiera penetrar. También el valor numérico total de lo que es esta construcción es 65 más 26. 65 más 26 es el valor de 91, y ese valor también tiene en la gematría muchas conexiones con este significado, tiene que ver con el templo y con esa intención correcta y completa que hay que hacer en específico. Eso lo hemos visto ya en otros textos, pero acá simplemente está como mencionado. Entonces, estaba hablando o estaba empezando a introducir esta introducción en forma de hacia dónde va el texto. En particular, ahora está hablando del Ari y de cuál es la intención que hay allí. Esa voz de los escritores, leo un poco lo que decía, esa comunidad de Israel y esa Sukkah que uno tiene que elevar, siempre tiene que tratarse del trabajo en uno mismo, ¿no? De hacer esas edificaciones dentro de las fuerzas en nuestro interior para lograr esa conexión, que resuene la voz de quien escribió estos textos dentro de nuestro propio trabajo y podamos construir estas escrituras, por decirlo de alguna forma. Tanto los justos en la tierra serán pagados, recibirán su recompensa, en su amor y compasión en salvaciones, redenciones. Luego acá hay una palabra media rara, lagma, shekinah, bueno, esta palabra shekinah no es tan rara, y rápido. Primero hay una observación respecto a la palabra redenciones. En la raíz de esta palabra, la palabra salvación, redención, en este caso tiene la mem adelante y no tiene una hei. Vemos que es observando donde aparece la palabra K. En este caso tiene mem y no tiene hei. En la misma palabra, pero finaliza con mem. En Gesed de Seirampi, en lugar de llegar hasta la hei, a la conexión de los elementos femeninos. La palabra esta que está acá no está puesta en singular, con la letra Aleph, la letra Hei al final, eso es lo que dice el texto, sino que en vez de llegar hasta la Hei, llega hasta la letra Mem, leyendo simplemente lo que es la palabra literalmente, en su significado. Tiene la raíz de la salvación, pero no está el camino completo, por decirlo así, porque el camino completo de la salvación llega cuando conecta con la Hei, que es esa letra que está dentro del nombre Jabayá y que trae la característica femenina hacia nuestro mundo, y desde allí hace ese nexo para poder llegar a lo más alto. En este caso la palabra es casi la misma, pero tiene una mem. La mem recordamos que es, por un lado, es Gesed de Seirampin, o sea, es hasta donde podemos llegar en lo más alto en el cuerpo, en Seirampin, y luego ya nos ponemos en sus manos.
todo el recorrido dentro de lo que es nuestra mente terrenal llega siempre hasta Gesed, no llega más arriba. Y en este caso es el camino de salvación hasta Samen, podríamos leerlo así, eh, eh, por tener alguna interpretación de lo que está tratando de manifestar el texto. El texto está dando una introducción sobre para quién está dirigido, sobre estas personas que intentan hacer este tipo de trabajo. Habla de los justos, habla del pueblo de Israel, habla de la construcción de la ciudad. También menciona la Shekinah, esa fuerza de esa madre, de esa Binah, que tiene que estar presente en toda la creación y que al hacer ese trabajo individual vamos a colaborar para que eso ocurra, para volver a acercarla de nuevo, por decirlo de alguna manera. Él apresurará a su redención, a una redención mundial, como está escrito en muchos lugares, en el Zohar HaKodesh, el Santo Zohar, y en el caso de que, como consecuencia del descubrimiento de la propiedad, los muchachos regresen a sus fronteras. Siempre tiene que ver esta redención con ese trabajo individual y también siempre el hecho de que haya personas haciendo el tipo de trabajo va a contribuir a que otros también puedan hacerlo a continuación. ¿Quién sabe si en tal momento el rescate estarán a favor de los judíos? Porque ha llegado el tiempo del deseo y ahora es el tiempo de los amigos. La palabra amigos está traducida así, también podemos ver que es la palabra David, pero con una yud y una mem al final, o sea, es un David en plural, por notar nomás observaciones de la escritura. Para imprimir, para manifestar. Sabemos en particular de David, que está en la genealogía de Yeshua, y que es a través de Yeshua que vamos a llegar hasta lo superior, solo a través de la conexión con Keter se llega hasta lo más alto. Y acá habla de esos amigos, pero que tienen que ver con esa línea de David, por decirlo así, o con esa línea de ir a ese deseo de recibir cero, que es el camino para conectar con esa, esa pureza que está en lo más alto. En este linaje existe esta esencia, es tiempo de ponernos a nosotros mismos en conexión con ella y en dirección a lo que trata este texto. Este texto trata del Ruach HaKodesh, que es la fuerza, la manifestación que dio Yeshua cuando bajó. Yeshua es una manifestación que llega desde el vientre de Binah mismo, de la Madre Superior, y encarna en Keter de Seirampi. Él irradia lo que es la fuerza de Ruach HaKodesh en toda su prédica y en toda su obra y en todo su estar en la tierra. Era una persona que al poder manifestar ese deseo de recibir cero, en su propia estructura, estaba irradiando ese Ruach HaKodesh, que es de lo que trata el texto, que en lo que es la literatura cristiana, por decirlo religiosamente, es llamado también el Espíritu Santo. Publicará el libro de la unidad. Y esta es la séptima de las 8 puertas. Recordemos que hay 8 puertas en lo que es esta colección de textos que hace Lari. Esta es la séptima de ellas, la séptima de la puerta del Ruach HaKodesh. Acá hay unas letras grandes que significa que el orden, sidur, pedidos, oraciones del rabino Samuel Vital de bendita memoria. En este caso el texto fue escrito, o transcripto, mejor dicho, los textos siempre son de Larí, pero Larí vivió muy poco, escribió muy poco, o no escribió prácticamente nada. Básicamente los textos de Larí fueron escritos por discípulo principal, que es Jaime Vital, pero en este caso este texto lo escribió Samuel Vital, que es el hijo de Jaime Vital. O sea, dentro de esa generación de rabinos que lo siguieron, fueron quienes transcribieron estos textos. En particular, este texto fue escrito por Samuel. Acá habla de esa unidad, porque toda la enseñanza que vamos a ver tiene que ver con esa intención de volver a ser uno con él, con nuestro creador. De nuevo aclarando acá, Samuel Vital, hijo de Jaime Vital, quien continuó la obra de transcribir estos textos de Larí.
respecto a lo que hizo su padre previamente. Cartas de su padre, del rabino Samuel Vital, está puesto con letras grandes y es una sigla, hay muchas siglas en esto y muchas veces, bueno, normalmente las pongo, a veces no, en este caso no las puse, de bendita memoria, por ejemplo, acá no aclaré el significado de la sigla, pero ya lo pongo acá traducido. Cartas de su padre, del rabino Samuel Vital, de bendita memoria, lo que recibió de las enseñanzas de nuestro rabino de Erarí. Las enseñanzas las dio Erarí, se las pasó a Samuel Vital, a Jaime Vital. Jaime Vital, en este caso, también le pasó el trabajo a Samuel Vital, que fue quien lo llegó a la escritura de este texto, que ha sido llamada la puerta del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Está con letras grandes, como mencioné hoy, lo que es las letras más grandes, las pongo de color rojo, y son letras que están en imprenta y más grandes en el texto original. Y aquí está la octava puerta unida a ella. La octava puerta, recordemos que es la puerta de las reencarnaciones. Y, de alguna forma, la intención de este texto, que es la puerta justo anterior a lo que explica en lo que son la puerta de las reencarnaciones, todo el trayecto de esa persona, de esa conexión con ese Ruach HaKodesh, va a estar unido a lo que es la reencarnación misma de ese ser y lo que está explicado en ese octavo texto. O sea, eh, 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 lo que está escrito y explicado en este texto tiene que ver directamente con lo que está escrito en la puerta siguiente, que es la puerta 8. La puerta de Ruach HaKodesh es la séptima, su contenido está atado a lo explicado en la octava, la puerta de las reclamaciones. En esa puerta de las reclamaciones, donde se explica muchas cosas, por ejemplo, se explica con detalle lo que es el proceso de Libur, de ese proceso que ocurre en el alma de los justos, en conjunto con otras formas de reencarnaciones existentes y todos los procesos en esos diferentes niveles en lo que es el alma del ser humano. Bueno, acá me adelanté un poco porque acá lo dice específicamente luego el texto, esa octava puerta que es llamada la puerta de las reencarnaciones, el Shur HaTibulin, que está cerca de los 300 años. Han sido de su escritura y ahora es tiempo de publicarlo y distribuirlo en Israel. Y en las perlas de sus antepasados, muchos volverán a casa y abrirán sus ojos para conocer, ese Da'at, de la sabiduría, Jochma, y el tormento, el castigo, lo que causa dolor. Y la profundidad de las cosas, ya se sabe estos. ¿Y quién puede estar delante de el Santo Arí, de bendita memoria, para comprender las profundidades de sus secretos, y en particular en el árbol de la vida, y desde su bendición y de sus vecinos, sus adyacentes, y las 8 puertas? Por supuesto, así va a seguir mencionando, y acá primero hay un par de observaciones. Primero hay una observación respecto a lo que es el Arí en sí. Dice, toda la enseñanza de la Kabbalah consiste en ponernos a nosotros mismos en afinidad de cualidades con Hashem, recordar siempre lo que lo que estamos intentando hacer, en convertirnos en personas adultas e independientes para poder mirarlo de frente, cara a cara, en este caso a través de las enseñanzas de la Kabbalah luriana, es decir, los escritos del Santo Arí. El árbol de la vida y las 8 puertas en particular, que acá estamos estudiando la séptima, son las obras máximas del Arí. Bueno, entonces estamos viendo toda esta introducción que habla de cómo el Arí escribe este texto, esa correlación que tiene este texto que está en la puerta 7 con la puerta 8, y más o menos habíamos quedado por acá. El árbol de la vida, y no solo el árbol de la vida, porque hay varios textos que están correlacionados con esta enseñanza, el árbol del bien y del mal, o sea, los frutos del árbol de la vida. Hay varios textos que tienen que ver con lo que se enseña del árbol, por decirlo así. Y también esta otra serie de textos de las 8 puertas son como los dos
juegos de libros en esas obras que hizo el autor. Por la gracia de Dios nos envió desde el cielo mi respuesta, mi reacción. También esta palabra tiene otras acepciones, las puse acá: reacción, período, tortura, transgresión, pecado. Dice, ciudad y Kadish, santa, de él una estaca en la que se convirtió. Él iluminó nuestros ojos en sus órdenes, arreglos sagrados. La palabra sidur, ese orden para hacer las cosas correctamente y conectarnos con lo más alto, esa ciudad que tenemos que construir entre nosotros, pero en forma santa, y que según lo que hagamos puede ir a un lado y al otro. En comentarios, esta palabra respuesta tiene varias excepciones: respuesta, reacción, periodo, pero ella incluye dentro de la palabra respuesta, hay otra palabra, que es la palabra tortura, o la palabra pecado, transgresión, está como incluida dentro, por decirlo así. No es exactamente la misma palabra, porque esta palabra tiene una G al final, mientras que esta palabra, perdón, no es que tenga la G al final y esta no, le falta una letra Vav, y también la palabra pecado, esta sí le falta la G y una doble Vav. Pero son palabras incluidas dentro de esa respuesta. Desde Gesed, la luz baja por el lado derecho, que es el lado del dar. Dice, perdón, todo lo que significa en la letra Ain. Desde Gesed, la luz baja por el lado derecho, el lado del dar, masculino, hasta Netzach de Seiranpil, que es la letra Ain, ese Netzach de Seiranpil, que tiene que ver con lo que es el pecado y tiene que ver con lo que es la humildad para conectarnos con lo más alto. Ese trabajo que uno hace por debajo del Parsá, que hace esa letra Ain, está en Netzach, es lo más alto por debajo del Parsá, por decirlo de alguna manera, para poder conectar con Tiferet, para poder lograr el enganche entre lo más bajo y lo más alto. La humildad que viene para ponernos en sus manos cuando realizamos manos correctamente en este sitio, sin quedar en complicidad, que era la caída al ego que tenía la letra I, era quedar cómplice de las situaciones, sin quedar en complicidad con las situaciones que se nos presentan. Todo lo que nos llega desde los cielos, desde nuestro Creador, accede a Son por medio de Gesed. Y todo lo que se comporta, todo lo que importa en nuestro proceso de corrección personal individual es qué hacemos con ello. ¿Cuál es nuestra reacción a estos estímulos? Si nos movemos hacia el ego, lo cual derivará en un pecado, en transgresión, con las consecuencias de adentrarnos más en ese pecado. Recordemos que ambas cosas son adictivas, por decirlo de alguna manera. Si uno cae hacia el lado del ego, cada vez más va a caer dentro de ese ego. Y si va hacia el lado del creador también, cada vez más va a moverse hacia el creador. Si uno va entonces hacia el lado del ego, se va a alejar de nuestro creador. O si nuestra respuesta es hacia Hashem, uno está aprovechando esa situación para seguir las leyes del universo y acercarle. Leo entonces de nuevo el párrafo, ahora que leímos el comentario. Dice, por la gracia de Dios nos envió desde el cielo mi respuesta, transgresión, pecado. Ciudad y Kadish. Y ahí hay un segundo comentario. Esta palabra, Kadish, que está dentro de la palabra santo, arameo, uno tiene que aferrarse a este trabajo más y más, tal como una estaca que sostiene una carpa para no volarse. Recordamos lo que ocurre en Tiferet. Uno tiene que acoplar ambas cosas. Uno no tiene que escapar del deseo de recibir y uno tampoco tiene que escapar de la santidad que hay por encima y tiene que lograr unir las ambas cosas en toda situación. Uno tiene que llegar a sentir, ayer lo leíamos un poco en el texto de Yeshua, de cómo hay una energía interna en la persona que tiene que ver con el ser interior y con esa fuerza de la madre que quiere tirarnos hacia el dar puro, por decirlo así, y al mismo tiempo hay una fuerza en el deseo de recibir
Y todo se trata de mantener un equilibrio dinámico entre ambas fuerzas. Eso es el trabajo en Tiferet, el lograr hacer ese enganche y esa conexión. Acá habla de una estaca que sostiene una carpa para que no se vuele, y es fundamental en toda situación estar atento a ambos lados, no escapar ni de uno ni de otro, y al mismo tiempo conectarlos y conectarnos hacia el único lado que se pueden conectar, que es hacia la esencia de lo que los creó, que es Hashem mismo. Solo mediante esta fuerza de voluntad, que también estaba dentro de las traducciones, atención e intención correcta, iremos construyendo nuestra conexión con Él en forma lenta, pero firme y estable. Y acá al final decía, Él iluminó nuestros ojos y sus órdenes, arreglos sagrados, sagradas, y el sionista, la palabra Sion que aparece acá, que muchas veces también es una referencia a lo que es el pueblo de Israel, sus marcas, es una traducción literal de esta palabra, y sus brillos de agua marina. Agua marina es una de las piedras que están en el pectoral del Cohen, y esto es desde su disparar y su grandeza, grandeza en Hasadim, misericordia, desde el cabalista, desde él, desde este nombre en Gesed, porque siempre es a través de lo más alto de nuestra comprensión y después nos ponemos en sus manos. Kadish, huérfano, más famoso, como está escrito en la grandeza del Rab hay varios comentarios, de Shalom, paz. Quería terminar el párrafo. Bueno, algunos comentarios que hay aquí. Primero, esa palabra sionista, esa persona que sigue los mandamientos de Dios. La palabra aguamarina, que es una de las 12 piedras del delantal del sumo sacerdote y que corresponde a la tribu de Asher. Después hay una sigla que, si uno ve la traducción, la traducimos como desde el Kadish. La sigla Kuf Yud es Kadish huérfano. Kadish huérfano tiene que ver con una oración que se menciona en lo religioso, por decirlo así, pero también todas las oraciones y todas las cosas que se hacen a nivel religioso tienen un significado más profundo respecto a lo que implica en el trabajo espiritual. En este caso, no sé bien qué implica para esta oración en particular, pero acá la está mencionando, menciona una mem que es desde Gesed, conectar con esta oración, ese Kadish Word. En el texto en hebreo semicursivo hay una contracción de las letras Aleph y Lamed, también aparece esa contracción en lo que es el hebreo semicursivo. Hoy la habíamos visto, la misma contracción para mencionar en lo que es el hebreo normal, el hebreo en imprenta, pero en el hebreo semicursivo también aparece ese tipo de formas de comprimir el texto. La oración del Kadish, para recordar un poco lo que ocurre a nivel religioso y a lo que está mencionando en intención aquí, en lo que es nuestro trabajo diario, se efectúa para honrar el alma de las personas fallecidas. Y en este caso se hace desde lo que es ese lugar que es el más alto en nuestro cuerpo y de donde nos ponemos totalmente en manos de lo superior. La palabra Kadish también implica santidad en arameo, como vimos anteriormente, porque tiene esa traducción literal. Pero acá menciona Kadish huérfano, dice Kadish huérfano es una oración que acá puse un poco más de significado de lo que es esa oración en particular para ponernos en contexto. Si bien está explicado un poco dentro de lo religioso, de cómo se hace esta oración y de qué implica, eh, nos puede también dar pistas sobre lo que tiene detrás ese significado. La oración Kadish se dice muchas veces durante las oraciones, pero el Kadish más famoso es el que dicen los huérfanos y se llama Kadish huérfano. Muchos judíos que no asisten regularmente a las sinagogas intentan hacerlo en el año siguiente a la muerte de sus padres para honrar su memoria. ¿Qué es esta dedicatoria? El Kadish es un texto en arameo, mencionado en parte ya en el Talmud. Ese texto contiene alabanza y glorificación al Creador del mundo. De hecho, el Kadish tiene ciertas fórmulas que se dicen en ciertas situaciones, en diferentes situaciones.
Se abre con las palabras que su gran nombre sea magnificado y santificado, que el gran nombre del Creador del mundo sea magnificado y santificado. Expresa esa fe en Dios, incluso en los momentos difíciles, en esa pérdida y separación, en ese momento que fallece esa persona, también se está agradeciendo y poniéndose en sus manos y haciendo esa oración, pidiendo que esa paz venga a la tierra. El que hace paz, la paz en los lugares santos, él hará paz en nosotros y en todo Israel, y dijeron amén. ¿Quién dice el Kadish y cuándo? Un Kadish huérfano está destinado a los huérfanos que han perdido a un padre o una madre, y se reza durante todo el año posterior a una muerte. Ver más abajo que hay más detalles respecto a esta oración. También puedes decir el Kadish después de la muerte de un hermano, hermana o esposa. Si una persona muere y no deja hijos o otros parientes, se puede decir el Kadish. Es costumbre designar a alguien para que lo haga por la familia. Las reuniones y organizaciones benéficas ofrecen un servicio de recitación del Kadish a cambio de una donación simbólica a la caridad. Según la tradición, la recitación del Kadish provoca la ascensión del alma al mundo de la verdad. Y acá vemos ya un primer nexo con algo que mencionó antes, que es que este texto está relacionado con el texto siguiente, que tiene que ver con las reencarnaciones, y acá está hablando de algo que conecta con esa persona que ya falleció, y entonces ya va a ir a ese transcurso de esa reencarnación, está en el paso final, ¿sí? O en el paso en el que va a eso ocurrir, por decirlo de alguna manera, y está relacionado con esa ascensión correcta. El Talmud afirma que los malvados están condenados al infierno durante 12 meses. Por esta razón, no es costumbre no decir Kadish durante un año entero para que no se implique. Dios no lo quiera que el padre o la madre sean condenados al infierno por malvados. Según muchas costumbres, incluida la costumbre de Shabbat, la recitación del Kadish se detiene después de 11 meses. Después del primer año se dice Kadish en el aniversario de la muerte, según el calendario hebreo. Y acá no quedó copiado eso, pero. ¿Qué dice? ¿Cómo decir el Kadish? Se recomienda acudir a la sinagoga antes de la oración para reunirse en el Gabay y conocer las costumbres locales, horarios de oración y similares. En principio, la oración del Kadish es recitada por los dolientes cuando el público responde amén y amén sea el bendito. Esa palabra amén, aparte que tiene esa misma gematría que suká, como vimos recién. Al final de la dedicatoria, antes de decir haciendo las paces en las alturas, dan 3 pasos hacia atrás. Simplemente escribí un poco de cómo es lo religioso respecto a esta mención que hace el texto. Sabemos que el texto eh, habla de cosas que están escondidas dentro de esto, pero como es lo que teníamos a mano, por decirlo así, o lo que teníamos para aportar, lo copié desde allí, por decirlo así. Luego algún último comentario que dice como está escrito en la grandeza del Rab, como está escrito, son unas siglas, en esa grandeza del Rab. Y habla entonces, continúo leyendo, él iluminó nuestros ojos en esos arreglos, órdenes, en ese sidur sagrado, perdón, acá, como está escrito en la grandeza del Rab, en esa grandeza que es de Shalom, o sea, nos va a llevar a la paz esta, esta grandeza que está en este texto y a esa desencarnación correcta, por decirlo así. Estamos hablando de conectar con lo que es el nivel del alma de el Ruach HaKodesh, de lo que es la puerta que nos lleva a ese Ruach HaKodesh. Desde mi brillar, iluminar, que es mi hambre, un varón justo y santo para bendecir. Grande es el consejo que ha llenado el mundo de especias en los cielos, que contará de su vida. Y cable, cadena. Acá ya sigue la siguiente oración. Voy a leer los comentarios que hablamos acá. Primero, estas palabras que hablan de ese shalom, y ese desde mi brillar, iluminar, que es mi hambre, todo esto está con letras grandes en el texto original, por eso lo puse rojo, recordar que eso ocurre en el texto.
toda esa iluminación llega a través de esa hambre, de esa carencia. Sabemos que nuestra fuente de trabajo siempre es el deseo de recibir y uno tiene que siempre unir lo que está abajo con lo que está en lo alto, porque si la persona vive desconectada, nunca va a poder completarse. Para poder llegar a esa completitud, a ese shalem, y solo llegando al shalem vamos a llegar al shalom, que es esa paz interna, para poder brillar y reflejar lo que es la luz del Creador en nuestras vasijas, en nuestra estructura espiritual, eh, va a ser a través del trabajo que llega desde esa carencia misma. Son aspectos opuestos, pero que tienen que estar juntos, porque esa separación es mentira. La realidad es que toda la creación es creada por el mismo creador, toda la creación tiene la misma esencia de retorno hacia él, y la persona que llegó a estar en esta dualidad ahora por toda una consecuencia de errores continuos, heredados y propios, tiene a través de este trabajo la misión de volver a rejuntarse, por decirlo así, y eso es lo que va a llevar a una vuelta atrás correcta y de llegar entonces a ese brillar y a ese shalom. Solo de lo más bajo se puede llegar a lo más alto. Esa es eh, la premisa en todo nuestro trabajo. Esa persona que se trabaja a sí mismo de esta manera es considerado entonces, habla acá de un varón justo, un varón, pero no en el sentido eh, de que sea una persona varón y no mujer, sino que es un varón en el sentido espiritual, significa una persona que logra intentar conectarse con el deseo de dar, sea hombre o sea mujer. Siempre lo que están mencionando en los textos es esa cualidad que desde lo masculino está dar, desde lo femenino está el recibir. Acá estamos hablando de que tiene que llegar a la cualidad del dar desde el deseo de recibir, desde el hambre tiene que llegar a esa cualidad de varón que tiene que ver con justo, porque es lo que ocurre en Yesod, que es donde se construye todo lo espiritual, y desde allí llegar a la santidad. Esa persona entonces se trabaja de esa manera, es considerada esa persona que logra dar, que es justa y santa para bendecir. Recordar entonces que los términos masculino y femenino no refieren a la cualidad de cómo encarnó la persona en esta encarnación, sino a la condición espiritual de la persona. No importa que sea hombre o mujer físicamente, sino que esté intentando conectar con ese dar puro, ese dar que desde el creador es de esa forma, desinteresada y a todos por igual, y es estamos intentando acoplarnos. Una mejor traducción para esta frase es: un ser humano que solo desea dar es considerado justo o justa, santo o santa, y merece bendición. Lo que decía el texto aquí. Después hay otro comentario respecto a la palabra especias. Dice, la palabra de Shemaim es traducido como en los cielos, Shemaim es cielos, pero también, si uno lo ve como las tres primeras letras, la Bet, la Shem, la Shin y la Mem, esa palabra es especia, y si la ponemos en plural con una Yud y una Mem, significa especias. Entonces, en los cielos tiene que ver con esas especias, esos perfumes, sabores, esas especias que aparecen en la Torá muchas veces, esos inciensos, tienen que ver con esa conexión a los cielos. Estamos hablando de Seirampin, estamos hablando de lo que es el Ruach HaKodesh. Este ser justo que se establece en el Masaj, se establece en Yesod, en ese constante dar, produce este aroma en su vida. Son características del cielo, características de Seirampin que le quiere dar Malkut, y la luz en Seirampin es Ruach. Y es con lo que queremos conectarnos, las cuales son experimentadas en la tierra. Tenemos que en lo material y en nuestra parte terrenal unirnos a esa cualidad, así. Y eso se logra por afinidad de cualidades, y eso solo se logra entonces con un trabajo en nosotros mismos hecho en forma consciente y con una intención pura. Él vive conectado a lo superior como un cable, como una cadena, en esa constante unión. No se hablaba de esa estaca, y ayer hablábamos de esa anclaje que hay que hacer entre ambas fuerzas,
entre lo que está por arriba del parsá y lo que está por abajo del parsá. Hay que lograr conectar a ambas a la vez con la misma intención. Acá habla nuevamente de esto con otras palabras, habla de un cable y de una cadena. Siguiente párrafo. Y es conocido por toda la grandeza de su sabiduría y elocuencia, que ha hecho oídos a la Torá. Porque todos estos textos se basan siempre en la Torá. Sabemos que los textos del Ari tienen esa base, y en la Torá está todo. Lo que pasa es que la Torá está puesta en un lenguaje eh, tan difícil de llegar a lo que está atrás, que existen todos estos textos para ayudar a comprender un poco de lo que está hablando. Pero toda la grandeza y toda la sabiduría, esa Josma, que está incluida en la Torá, está manifestada para iluminar nuestros ojos, esos ojos que donde va a llegar esa Josma por afinidad. Sabemos que Josma es luz directa, y su luz directa solo puede llegar por medio de los Hasadim, cuando uno se puso en afinidad y logró construir esa estructura para que eso vaya llegando en forma gradual. Nuestros ojos en la doctrina de la verdad. Sabemos que en la letra Tav había una dualidad entre muerte y verdad, y en cada momento que estamos en ese lugar más bajo, en la letra Tav, tenemos que ir hacia la verdad. Y acá habla de un libro sagrado, otro libro como referencia que está mencionado respecto a este, se llama Río de Paz. Por lo tanto, los gobernadores dirán a cualquiera que estudie las palabras del rabino con la ayuda de Dios y las 8 puertas, y desde su bendición y de sus vecinos adyacentes, de una vasija de quien estudió, que es hijo de Hashem. O sea, es como que se llega a esta característica. Sabemos que ese hijo de Hashem fue Yeshua mismo, ese hijo directo que llegó a esa tierra para poder brindar esa fuerza de ese Ruach HaKodesh, pero esta persona que logra también en ese trabajo conectar con ese Ruach, va a ser también llamado de esta manera. Voy a leer un poco los comentarios que estaban aquí arriba. Habla de la palabra verdad, esas personas justas que se mueven en este mundo según la verdad, según las leyes de la Torá. Si se hace afín a lo que es verdadero, sabemos que el ser interior siempre eh, quiere seguir las leyes del universo y está moviéndose según lo que es verdadero o mentira respecto a esa ley. Esa persona es llamada justa, y quien no lo hace no está moviéndose en ese camino de la verdad, o sea, se guía por el ser exterior en vez de guiarse por el ser interior. Luego está un texto que acá puse la referencia respecto a de qué estaba hablando en este texto. Este texto se llama Río de Paz. Fue un texto escrito por Rashash, que es Sar Shlamon Sharabi. Acá puse un poco de datos acerca de esta persona, también conocido por Rashash, Rabbi Shimon Shraí de Sharabi. Fue un rabino yemenita, fue uno de los primeros comentaristas de las obras de Larí, una de las principales fuentes de Kabbalah, una de las principales fuentes de la Kabbalah. Fue un discípulo de Larí, este rabino yemenita. Su sidur era conocido como Sidur HaKavanot, y el sidur principal utilizado, y es el sidur principal utilizado hoy en día por los cabalistas. Bueno, estaba mencionando un texto que lo menciona literalmente, se llama Río de Paz, que fue escrito por un rabino yemenita, que está mencionado acá el nombre. También tomé como dato, por decirlo así, que este rabino no es cualquier rabino para los yemenitas. Una de sus principales obras tiene que ver con un sidur que es principal en muchas meditaciones cabalísticas. Escribió el Sidur HaKavanot, que es un sidur principal utilizado hoy en día por los cabalistas para la oración, la meditación y el estudio de la yeshiva. Es un sidur con extensas meditaciones cabalísticas a modo de comentario. Esos escritos que él hizo también están en Emet Ba Shalom. Acá puse los nombres de los textos. Hay uno que responde 70 preguntas a los Ha'anim de Túnez, que se encontraron entre las principales autoridades sefardíes del siglo XVIII.
es un poco alguna referencia respecto a ese libro que mencionaba yo. Después sigue el párrafo diciendo que, bueno, llegaremos a esas características. Dice, gobernadores que dirán a cualquiera que estudie las palabras del rabino, con la ayuda de Dios y las 8 puertas, y desde su bendición y sus vecinos adyacentes de una vasija, quien estudió, que acá has mencionado, hijo de Hashem, y sus introducciones se sentirá como una piel en una oscuridad oscura sin sal, y no supo. Y bueno, acá primero pongo la sigla, que lo traduzco como hijo de Hashem, Ben, y después eh, esta sigla que es Hashem. No encontré otra traducción, así que lo puse de esa manera para esta sigla. Luego menciona la palabra sal. La palabra sal está también referenciada en la Torá, bueno, en la enseñanza de Yeshua, respecto a que somos la sal de la tierra. Recordemos que la gematría de la palabra sal es 78, y cuando uno completa esta palabra y sala a esa tierra en esa completitud, cuando uno le suma el valor de las 3 letras que tienen, la cantidad de letras que tiene la palabra a la gematría directa de la palabra, que implica completar eso en completitud, por decirlo así, en que sea en un 100% del tiempo, se llega a una gematría 81, y la gematría 81 es Kavaná, es la gematría de la intención. O sea, nuestra intención en esa tierra siempre tiene que ser esa Kavaná correcta, y sin esa sal, si estamos sin sal, como menciona el texto, simplemente vamos a estar en una oscuridad, porque vamos a estar cayendo en el ego todo el tiempo. Entonces, se puede sentir como una oscuridad oscura sin sal, o podemos llegar a ser ese hijo de Hashem según esa Kavaná. Y recordar entonces que en la gematría de la palabra sal está implícito lograr esa intención correcta, porque es eso que estaba mencionado en la Torah mismo. Somos la sal de la tierra, o sea, tenemos que tener esa Kavaná correcta porque es lo que está indicado, por decirlo de alguna manera, ahí estaba dicho directamente, pero si vamos a la gematría vemos que ese mensaje estaba relacionado con esa intención, que es todo nuestro trabajo en Kabbalah. No es posible una unión pura con nuestro Creador con una intención distinta, porque la unión con Hashem viene únicamente por igualdad de cualidad. Si la Kavaná no existe, no hay unión. Si no hay unión, se cae en el ego, se cae en la oscuridad, y entonces será como una piel oscura. Para dirigir lo que diré, y con cada uno que lee y estudia la doctrina de la verdad, sus derechos en sus arcas, cofres, ese cofre que es esa parte santa que tenemos dentro, con quien aprende y se amolda en las palabras del santo Zohar HaKodesh. Sin esa intención correcta, sin esas palabras de que en ese segundo mandamiento, que es lo que nos une en lo interno y en lo que expresamos hacia afuera, no va a tener dirección. La dirección siempre tiene que estar conectada respecto a Hashem. Esa palabra arca eh, tenía que ver con ese lugar interno donde se produce donde está él escondido. Dice, y el cadáver del Arí descendió, pero su método no es más que un enigma, un rompecabezas. ¿Dónde está la raíz y profundidad del asunto que no está del lado del río? No, perdón, leí un párrafo siguiente. Dice, ¿dónde está la raíz y profundidad del asunto que no está del lado y en lo más profundo de sus mentes?
están avergonzados por quienes se sumergen, son buzos en aguas poderosas. Y no hallaron su mano profetizada y no supieron lo que profetizaba hasta que pasó. Está hablando un poco de lo que es el método de Garí y de esa persona que desciende. Bueno, acá primero hay un comentario respecto a la palabra cadáver, está traducida de esa manera acá, pero vemos que esa palabra tiene también dentro la palabra goy, está como en plural, pero está incluida dentro de esa palabra. También tiene, o sea, esa palabra que es quien no es judío, o sea, se refieren siempre los judíos al goy como alguien que no está en ese camino, que proviene aparte de la palabra espalda, está como en la parte trasera, está en el trasero de algo, en lo que está hacia el lado del deseo de recibir. Es usado por el pueblo de Israel en forma despectiva, y cuando lo usan de esa manera están cometiendo el error más grande que pueden cometer, porque se separan a sí mismos del resto de la creación. Se distinguen ellos por un lado y los goy por otro, y eso es totalmente contrario a la intención de Hashem. Hashem ama a su creación a toda por igual, no hace distinción entre algo u otra cosa. Y alguien que se separa a sí mismo de algo más que es creado por Hashem, distinguiéndose como alguien distinto cuando la cualidad de todo lo que existe es volver a retornar a él y en lo profundo de esa esencia siempre son todos iguales, están cometiendo ese error que los aleja directamente de lo que es el creador, visto desde el punto de vista de esa separación que hacen respecto al resto de la creación y entonces la están haciendo respecto a Hashem mismo, porque Hashem está en todo lo que existe, en todo eso que nos rodea, están separando de algo que es su cualidad también. El método de Garí sabemos que es imposible ser comprendido por lo intelectual, lo hablábamos recién. Ese método que es un enigma, si uno lo tiene que razonar, es un rompecabezas, porque el texto va para un lado y para el otro todo el tiempo, y quien lo puede escuchar es esa profundidad de nuestro interior, no es otra cosa. ¿Y cuándo? Cuando se une en intención, no de otra manera. Solo en la práctica, y es de esta manera que todos estos textos sí pueden ser comprendidos y van a ser comprendidos en la medida que la persona lo lea con la intención correcta y practique lo que los textos dicen. Eso va a empezar a cerrar, va a cerrar solo desde el interior, porque el texto conecta con la verdad, como estaba mencionando anteriormente, está la sabiduría de ese camino de Emet, y cuando la persona se conecta en esa verdad con las leyes, que es lo que el texto predica, va a cerrar lo que está implicando. Solo en la práctica, en la afinidad de cualidades, como se hablaba recién de la sal, es que se va a llegar a la comprensión, nunca por la cabeza terrenal. La cabeza terrenal va a ver siempre cosas distorsionadas y que no las va a poder unir porque no es por ahí que se unen. Lo que lo une es una mente que está por arriba de lo terrenal, no es algo terrenal, y va a llegar cuando cada uno logre ir de a poquito conectando con su superior. Entonces solo va a ser comprendido por seres que intentan en esta práctica ponerse a sí mismos en esa afinidad de intención con Havaya, y esa afinidad no es separándose del resto, es uniendo a todo lo que existe. Sabemos que la intención de Havaya tiene que ver con esa unión de toda la creación por igual, es sin distinción de nada, porque toda la creación tiene la misma cualidad en lo interno y el, el- 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 el fin o la intención final de volver a retornar a él. Dice, y en lo profundo de sus mentes están avergonzados por quienes se sumergen en buzos de aguas poderosas. Hay que profundizar entonces en ese ego más y más, y hay que ir eh, yendo cada vez más a todos los aspectos que nos separan del deseo de recibir, y en cada uno de ellos lograr hacer ese anclaje o esa unión cada vez a un nivel más profundo. Dice, y no hallaron su mano profetizada, no logran conectar con lo que está en el texto, y no supieron lo que profundizara hasta que pasó el río para ganar los muchos, en nuestra opinión, conocimiento, da'at, para imprimirlo aquí en la boca, P,
una segunda vez, después de estos, en nombre, sabor, ta'am, de ese Abdori Abdor, que literalmente es mi padre de generación. Un par de comentarios. Habla acá de la boca, habla de una segunda vez. Dice, para ganarlos muchos en nuestra opinión, conocimiento, para imprimirlo aquí, en la boca. La boca es Malkut en la cabeza, y desde esa boca se predica el segundo mandamiento, y desde allí se hace toda esa unión en eso que se comunica. El primer mandamiento estaba en el pensar puro. Sabemos que todo lo que llega a nuestra mente es todo lo que está en nuestro interior, y a veces vienen pensamientos de un lado y otro, y uno tiene que hacerle caso a lo puro, por decirlo así. Y desde allí, desde esa elección por ese Dios correcto, en ese pensar, se logra ese acercamiento a Él, y luego se pasa a un segundo mandamiento que viene a través de la boca, a través de ese Malkut en la cabeza, que es ya pronunciar lo que ese pensar puro dice. Ese pronunciar con esas mismas palabras que van a ir concretizando ya a un nivel más terrenal, lo que es la unión con Él. Luego acá hay una palabra que no encontré una traducción literal, pero entonces la separé en dos para tener una traducción que también tiene que ver. Sabemos que si vemos las palabras que están dentro de una palabra, tenemos cierto significado de la palabra, o mirando las letras. En este caso no encontré una traducción literal, y lo que hice fue separarla en dos, la palabra padre y la palabra generación. Entonces lo traduzco como mi padre de generación. Dice, está puesta dos veces, eso es una cosa rara. Está puesto la primera palabra, pero con una ayuda al final, o sea que es un pronombre personal en primera persona, es la generación de mi padre en mí, por decirlo así, y luego está puesto de nuevo, es la generación que hace mi padre para que eso se genere en mí. Algo así tiene que ver esta doble mención que hace acá, y eso se concreta en ese pensar puro y en ese ya manifestar puro de lo que es la unión con lo superior. Y no se encuentra, y a los ojos de los que lo miren con sus propios ojos, verán cuántos errores se cometieron en el primero y confusión de lenguas. Está hablando un poco ya en personas que estaban en esa mente, y entonces ocurrieron todas esas caídas y esas reducciones de lo que era la conciencia de la persona, y hasta el momento de lo que fue la dispersión de Babel, cuando estuvo en la confusión de las lenguas, porque hasta el momento de la Torre de Babel sabemos que había una única lengua que conectaba con lo superior directamente, y luego ya empezó a haber una dispersión, una diáspora de todo el pueblo de Israel, y una confusión también de lo que estaba en el mensaje escrito o en el mensaje de comunicación. Estábamos hablando que antes había una generación directa con el Padre, con la comunicación pura, y también ocurrió que las personas que se alejaron de él empezaron a hasta perder esas conexiones, y hubo una confusión de lenguas y un cambio de palabras y de luz, decía también el Papa. Toda esa confusión de lenguas, que sabemos que estaba narrada en la Torá, en lo que es a raíz de la Torre de Babel, fue generada por esos deseos de recibir a otros dioses. Ahí, con la construcción de la torre, había distintos grupos de personas que tenían diferentes intenciones, pero todas alejadas de la intención correcta de Hashem, eh, con intenciones siempre para sí mismo, de un modo u otro, y eso fue generando esos grupos que se dispersaron, porque hubo esos intereses hacia los opuestos, y se fueron cambiando esas palabras, se fueron perdiendo esos significados reales que conectaban directamente con la intención que está en la Torah misma, y que bueno, estamos intentando volver a conectar y volver a comprender y a recuperar acerca de esa escucha desde nuestra parte interna y desde nuestra práctica desde lo externo, para que eso se acople a lo interno, por decirlo de alguna manera. Cambiaron las palabras con intenciones, con el deseo de recibir para sí mismos, y crearon toda una serie de lenguajes nuevos que tenían otra intención, tenían otra forma de intención. Mis ojos son inteligentes, mis ojos es Ain. Ain es ese ojo que tiene que ver con Josmá, y ahí sí
está esa sabiduría. Esa sabiduría está dentro de los ojos en ese pensar puro. Por lo tanto, hagamos un favor al buen Ashley Raverdi por los años de la Aliyá, elevación de los rabinos. Acá hay un par de comentarios. Dice, dirigieron toda la enseñanza que era divina, pero lo hicieron dentro de sus propias cabezas, con esos objetivos propios, pero esa intención sí hubiera estado correcta en esa Josma, si hubiera sido pura. En el conocimiento de la luz que implican las palabras, fueron usadas con fines equivocados, diferentes al sentido real con el que fueron concebidas. Después acá simplemente copié de Wikipedia, de Wikipedia en este caso. Hay un libro acá mencionado, dice en el nombre del libro que habría sido leído por la mesa editada por el autor en el tema de las herramientas de impresión de los primeros años. El nombre proviene de la traducción de las palabras introductorias en la Gemara Ashley Raverdi, que significa cuerdas fuertes, es decir, árboles altos para colgar, la traducción literal. Este texto, que es un texto de los primeros tiempos, es usado para volver a la fuente, el retorno de los rabinos al origen de las palabras. Se ve que fue un texto escrito en tiempos antiguos para volver a ese lenguaje original, a cómo retornar a lo que estaba detrás de las palabras, a volver a ser usadas esas palabras santas en el sentido correcto, y que en este caso también está hablando, recordemos, este texto, de volver a conectarnos con este Ruach HaKodesh, también tiene que ver con este lenguaje correcto. Como el rabino Yosef, conocido como el primer hijo o el más viejo de Yosef Vital, y el rabino Isaac Calamaru, hay otro rabino, Calamaru, y acá hay unas siglas que tienen que ver con Nefesh Ruach y Neshama. Menciona a Yosef Vital y también el rabino Isaac Calamaru. Dice, algunos bailaron su carruaje, ladrones croaron. Y también un comentario que dice, existieron seres que trabajaron en sentidos contrarios a lo divino. Algunas molestias molestaron, trajeron dolor, problemas y tocaron sus cuerpos, guf y dinero para sacar la luz de los libros de Deb y Rab. Y hay dos puertas de genio de oro, de Rab, perlas, tales como estos son dignos de bendición. Dice, bueno, existieron intenciones opuestas, acá habla de molestias que separan del creador, sacan afuera esa luz pero con otros objetivos, habla de dolor, problemas, también de dinero, hablan de otras características que fueron generando intenciones hacia otro lado. Pero también dice, y hay eh, dos puertas de genio de oro y Rab perlas, tales como estos son dignos de bendición y la bendición tumultuosa que muchos han ganado y ganado. Y sostenemos beneficios a mi hermano y la visión son muchos de los queridos miembros de Sion, incluidos genios y rabinos sefardíes y ashkenazim, y al final pone una yud y una hei, que sabemos que es el nombre del creador en Josma. Anteriormente, al mencionar el Yaní, también referenciaba a la cultura ashkenazi, pero ahora también considera a los sefardíes como esas mentes que existieron y que sí tuvieron esa intención correcta, tanto un pueblo como el otro, de conectar con esta enseñanza de Teluria correctamente. Y algunos eruditos de la Torá son eruditos inscritos en la mayoría. Su urgencia y pobreza y dolor no se sintieron sobre ellos mismos, y con muchas ganas y de todo corazón la verdad compraron y firmaron para adquirir el libro Sefer. Esa palabra también es enumeración o contar o leer, y como Biyahu varias y varias selecciones. Virtuosos de formas y dueños de casa
firmaron de todo corazón su memoria de Dios hacia ellos para lo mejor. So, está puesto aquí para eso bueno. Y acá terminamos lo que es la primera página, en la página 2, y vamos a ir a la página 3, pero estamos casi en hora, así que vamos a finalizar acá para dejar en algún lugar correcto. Eh, Simplemente mostrar lo que leímos. Esta página fue la que leímos recién, la página que está puesta como página 2. Este texto fue el que está traducido. Nos queda el 3 y el 4. Vieron que hay muchas palabras en hebreo eh, más grande, en otras en hebreo más chico. Está en dos letras. Y nos queda parte de esta introducción, está acá armado, en la introducción. Nos quedan dos páginas que son un poco más cortas y que tienen algunas partes que están puestas en lugares especiales, yo qué sé, algunos dibujos, para leer a continuación ya una vez. Quedamos entonces acá en lo que es la página acá, la página 13 de este texto. Voy a parar de grabar.